Reino y Gobierno, un programa con el propósito de enseñar la verdad de la relación que hay entre el reino de Dios y su palabra y el gobierno terrenal. Y ahora con ustedes, Ignacio Hughes. Tome ventaja de todo el material que está en nuestro canal de YouTube disponible para usted. Suscríbase, encienda notificaciones, comparta y dele like. Hola a todos, les damos la bienvenida a otro capítulo más de Reino y Gobierno. Estamos muy honrados, estamos muy agradecidos por todo el apoyo que han estado dando a esos últimos capítulos, porque han estado compartiendo con otros amigos, con sus familiares, porque han estado comentando, incluso aquí en la iglesia se nos han acercado y compartido cuánto les ha gustado, y la verdad que toda la honra y toda la gloria a Dios, porque Él es el que lo merece y porque se ha estado compartiendo el propósito de compartir eso tan importante por todos los medios disponibles. El día de hoy vamos a estar compartiendo algo que me llena de emoción, porque es un tema del cual como hijos de Dios deberíamos estar interesados de saber y participar de cierta manera, de conocer. Hoy vamos a estar hablando sobre la verdad en contra del aborto. Y me gustaría que la persona que nos va a estar compartiendo el día de hoy se presente con nosotros. Hola, soy Abigail Serrano, tengo 17 años y soy estudiante de bachillerato en México. Y pues la verdad es que me emociona mucho platicar sobre esto porque he visto cómo muchos de mis compañeros en la escuela apoyan el aborto aun cuando ni siquiera tienen conocimientos para estar a favor de él. Así es. Entonces, me gustaría pues basarnos completamente en la palabra y dar sustento científico, porque realmente la ciencia solamente sustenta lo que ya dice la palabra. Entonces, Así es. Eso es demasiado interesante y me gusta porque es como de Dios ya lo dijo primero. sí. Queremos aclarar que esto la información que les vamos a brindar va a ser totalmente teórico y obviamente conforme a la palabra de Dios les vamos a decir qué dice la Biblia acerca de este tema, pero también qué dice la ciencia, qué dice el mundo acerca de esto. Vamos a presentar algunos argumentos, vamos a presentar algunos videos que tal vez no sean de lo más agradable ver, así que presentamos esta advertencia, pero abran sus corazones, sus mentes, que su espíritu esté alerta, porque oramos y creemos que va a ser de gran bendición. Amén. ¿Estás lista? Sí. Sí. Creo que el aborto es un tema que conforme han estado pasando los años es algo demasiado como viral. Y las personas dicen, yo estoy a favor o en contra, y como decías tú, sin ni siquiera saber el significado o el trasfondo Así es. o lo que de verdad conlleva el abortar. Ujú. Entonces, es un tema que la verdad que a través de los años en la universidad y en la preparatoria siempre nos hacían debatir y discutir, pero nunca llegábamos a un punto porque siempre se quería como basar o sustentar en lo que la ciencia decía, pero algo dentro de mí sabía que la palabra de Dios decía totalmente lo contrario, pero obviamente en mi ignorancia no estaba preparada y no sabía qué decir, pero mi conciencia decía, no, es que está mal porque el abortar pues es literalmente matar a un ser que vive dentro de ti. Entonces, como hijos de Dios debemos estar lo suficientemente preparados para que, por ejemplo, en la escuela o en el trabajo o en la calle, alguien venga y nos quiera como discutir acerca de eso. Créeme que con lo científico no le vamos a ganar, sino con lo espiritual. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Porque eso es lo más importante. A veces las personas dicen, no, es que tienes que balancear. Aquí literalmente en el reino de Dios no hay ningún balance. La palabra de Dios siempre tiene que estar por encima de todas las cosas. Hoy me gustaría compartirles un concepto súper básico de lo que es el aborto antes de comenzar. La Organización Mundial de la Salud define el aborto como la interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del vientre materno. Y pues, hay varios tipos de aborto, pero vamos a leer los más usuales. El aborto espontáneo, aborto que ocurre de manera natural sin intervención de medicamentos o instrumental, que ese tipo de abortos suelen ser como accidentales. No sé si me estoy dando a entender. Por ejemplo, tal vez el cuerpo de la mujer no estaba como preparado como para el embarazo, o tal vez tuvieron un accidente, se cayeron. A eso se refiere este tipo de aborto. Y después el aborto inducido,
es el resultante de maniobras practicadas deliberadamente con intención de interrumpir el embarazo. Esas maniobras pueden ser realizadas por la propia embarazada o por otras personas, que se refiere pues ya cuando acudes a una clínica para abortar de una manera segura o legal. A continuación les vamos a poner un poco en contexto de lo que está pasando con el aborto, pues obviamente en el mundo, pero nos vamos a especificar más en Estados Unidos y en México. ¿Qué dicen los periódicos, las noticias acerca del aborto que está pasando con el aborto? Aborto en Estados Unidos, en donde está prohibido, restringido o permitido. El estado legal del aborto permanece en el aire en muchos estados de Estados Unidos, lo que deja a los pacientes en el limbo mientras las demandas y apelaciones se abren paso a los tribunales. Esta es una mirada al estado actual del aborto a lo largo del país, y quisimos mencionar 2 estados donde es completamente legal, que es California y Nueva York, 2 estados donde es legal con límite gestacional de 6 a 18 semanas, que es Arizona y Utah, y 2 estados donde son conservadores y está estrictamente prohibido, que es Texas y Tennessee. Y ahora, por otro lado, vamos a leer acerca del aborto en México. Mapa. El aborto en México. ¿Dónde es legal y dónde está prohibido? En México, la situación del aborto varía significativamente según el estado debido a las legislaciones locales. En 12 jurisdicciones, incluida la capital, es legal hasta las 12 semanas de gestación, y Sinaloa es legal hasta la semana 13, mientras que en 19 estados está prohibido con excepciones. En septiembre del 2023, la Suprema Corte de México despenalizó el aborto en todo el país y declaró inconstitucional la prohibición actual del procedimiento en el Código Penal. Sin embargo, en gran parte de los congresos locales aún no han derogado el delito de aborto autoprocurado y consentido. Hasta ahora, solo en 13 de los 32 estados del país ya han despenalizado el aborto. Jalisco fue el último estado en incorporarse a esta lista. Y de igual manera quisimos poner algunos ejemplos. Sonora y Chihuahua, el aborto está prohibido con excepciones, y en Ciudad de México y Baja California es legal hasta las 12 semanas. Y ahora vamos a ver un video. Mayor Adams, do you think there should be any limitation on abortions? No, I do not. None, day of birth, it's totally fine? No, I do not think. I think women should have a right to choose their bodies. Men should not have that right to choose how women should treat their bodies. Bueno, con respecto a esto, yo creo que el mundo, obviamente, él no es creyente. Así que el mundo ignora completamente lo que dice la palabra de Dios. Así es. Y para las mujeres que somos hijas de Dios, en Corintios dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que somos templo del Espíritu Santo, Amén. nosotras, las mujeres. Y todas las mujeres que son creyentes, así como nosotras, debemos conocer eso. Amén. Debemos tener conocimiento de eso. Y digo, él dice, este hombre dice estas cosas porque no sabe, no conoce la palabra. Y realmente él está sustentando algo que es completamente incorrecto en base a lo que él cree. Y ni siquiera es por respetar a las mujeres, porque realmente no sabe que él está poniendo en peligro la vida de otra persona, que podría incluso ser una mujer. Así es. O sea, el bebé que está dentro podría ser mujer. Así es. Entonces, De hecho, Abby, este tipo de videos me causan demasiada gracia porque no tienen sentido. No creo que, como dices tú, que este hombre viva lo que está diciendo. La palabra de Dios dice que lo que prediquemos debemos de vivirlo, y probablemente él ni siquiera lo entienda. Lo que hacen esos políticos es literalmente hacer creer al pueblo que ellos están a favor de sus ideales para que ellos voten por ellos, cuando ellos ni siquiera lo entienden, ni siquiera lo comprenden, ni siquiera están a favor de las mujeres. Y a lo que decía ese señor, que los hombres no deberían de tener como derecho sobre el cuerpo de las mujeres. La palabra de Dios en Marcos 10:8 dice, los dos vivirán como si fueran una sola persona. Así que los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fuera una sola persona. Y es la versión TLA. Y con este versículo nos da a entender que cuando dos personas se unen en matrimonio, ya no son dos personas separadas, sino se convierten en una persona en Cristo. Y por lo tanto, el esposo tiene derecho y voto sobre el cuerpo de la mujer, porque se supone que las decisiones deberían de estar unidas y no divididas, porque son uno solo.
Y cuando son uno solo, no debería haber como contienda, división o pensamientos como divididos o separados. Pero lo peor del caso es de que la mayoría de los abortos se hacen en familias disfuncionales cuando ni siquiera están casados. O ni siquiera, no sé, ni siquiera estaban en una relación. Entonces, si los hijos de Dios no conocen la palabra, no conocen lo que dice la Biblia y aún así están apoyando el aborto, ¿qué podemos pensar del mundo que no tiene la revelación de la palabra de Dios? ¿Ya? Sí. Bueno, pues me gustaría introducir más que nada datos científicos, pero todo sustentado con la palabra. Amén. Pues la ciencia dice que cuando se unen los gametos de un hombre y de una mujer, se inicia un nuevo ser, una nueva vida. Así es como lo dicen, pero realmente no se inicia la vida, sino que es una prolongación. ¿Por qué? Porque estos dos gametos, estas dos células ya tienen vida. Ujú. Entonces nada más va a continuar la vida, pero inicia la individualidad. ¿Por qué? Porque este cigoto, que sería la célula que se forma, pues ya tiene un ADN, entonces ya tiene una identidad propia, ya es como, es un individuo ya. Ajá. Entonces, pues no hay razón para decir, no, es que no es un ser vivo. No, es un ser vivo. Es un ser vivo desde el momento en que los pronúcleos de estas dos células se unen. En ese momento ya existe un embarazo y existe un nuevo ser, Amén. que es completamente individual de cada uno de nosotros, o sea, es diferente. Amén. Y quiero aclarar también que tiene que ser un hombre y una mujer, Amén. no como dice el mundo, porque, bueno, la palabra en Génesis 1, 27 y 28 dice, y creó Dios al hombre a su imagen los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, aquí el Señor nos aclara que los creó hombre y mujer. Ujú. Y también nos dice, el Señor puso el mandato, aquí dice fructificad y multiplicaos. Les puso el mandato al hombre y a la mujer, de que ellos son los que van a dar la continuidad de la vida en esta tierra. Amén. Entonces, pues ya una vez que está el embrión, este va a crecer, sus células se van a multiplicar, todo es un proceso biológico que le va a dar morfología. Esta morfología le va a dar, pues, más bien en su ADN ya está determinado si va a ser hombre o si va a ser mujer, pero la morfología se va a ir determinando, sí, es hombre, sí, es mujer, porque es lo que nos da, pues, la forma de nuestro cuerpo. Así es. Entonces, pues, entonces aquí es cuando se empieza, pues, a desarrollar el bebé. Ujú. Y ya es completamente autónomo de la madre. Depende de ella. ¿Por qué? Porque la Se mamá lo está alimenta. alimentando. Ajá. Pero es un cuerpo completamente autónomo. ¿Por qué? Porque lo Amén. primero que se desarrolla es el corazón. Ya. Entonces, es, ¿cómo decirlo? La mamá es lo que lo está alimentando para que el ser se esté desarrollando. Hasta el punto en el que ya puedan nacer. Ujú. Y bueno, en Salmos 139:16 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Amén. De hecho, añadiendo a lo que tú mencionabas acerca de la vida, porque uno de los como de los argumentos que más dicen acerca del aborto es que no hay vida hasta como cierta semana, o que como el cuerpo ya vive, el bebé ya vive dentro del cuerpo, pues la madre tiene la decisión de si continuarlo o no. Pero me recuerda a la siembra y la cosecha, porque nosotros cuando tenemos una semilla que queremos ir a sembrarla en un campo, nosotros sabemos que al momento que la semilla, al momento de ponerla en la tierra, ponerle agua, esa semilla tiene una vida y esa semilla va a dar una cosecha. Entonces, el hombre pone una semilla en el cuerpo de la mujer
y nace, Así es. crece una Ujú. vida. ¿Sabes? Como si lo comparas al sembrar literalmente una semilla, por ejemplo, de, no sé, de maíz o de frijol. Y tú sabes y estás consciente que esa semilla, tal vez es una semilla pequeña, pero al momento de ponerla en la tierra donde va y ponerle el agua, produce fruto. Y es la misma semilla, y es la misma manera cuando el hombre pone la semilla en el cuerpo de la mujer, ahí es cuando empieza la vida. Y no sé por qué cuando mencionaste eso me vino a la cabeza. Sí, como nos ha explicado el pastor, lo de esperma, Ajá. porque es el espermatozoide, el que sería la célula del gameto del hombre, Ujú. que es la semilla. Él es la semilla para que empiece. Amén. Entonces, con respecto a lo que tú dijiste, pues la verdad es que cae mucha responsabilidad sobre la educación que le dan los padres a los hijos Así es. con respecto a esto, porque existen muchos embarazos en adolescentes o en jóvenes que todavía no quieren tener bebés, y esto todo cae en cómo fueron educados. Entonces es muy, muy, muy importante que los papás eduquen a sus hijos, porque la Biblia dice que si educas al niño en su camino, cuando sea grande no se va a apartar de él. Amén. Entonces, pues cae mucha responsabilidad. Claro, también cae responsabilidad sobre los jóvenes, Amén. pero es muy importante el papel que hacen los padres ahí. Es curioso cómo la palabra de Dios dice que el enemigo ha cegado los ojos de entendimiento de muchas personas y cómo ahora a los jóvenes ya no se les habla sobre los métodos anticonceptivos. Ahora se les habla de, ok, te puedes tener relaciones y si te embarazas ya saben que está la opción de abortar. Ujú. Y ya no existe ese temor que había antes. Si te pones a conversar con tus familiares, tus abuelos, tus tíos, antes cuando el aborto ni siquiera era una opción y era algo considerado algo demasiado como vergonzoso, porque ellos reconocían que había una vida y el hecho de que tú te estuvieras deshaciendo de esa vida, estabas participando del pecado que es matar, porque estabas deshaciéndote de la vida que ya estaba dentro de ti. Pero ahorita a las personas ya no les importa, ya se ha normalizado demasiado el egoísmo que hay dentro del ser humano, a causa de que vivimos en un mundo caído donde ya no se piensa en la vida que se está produciendo dentro de ellos y ya nomás dicen, ¿sabes qué? Es totalmente seguro que aborte y lo hacen, pero ni siquiera se ponen a pensar que podría haber como consecuencias a largo plazo en el cuerpo de la mujer, porque como mencionabas al principio, Dios nos dio en su palabra que nos multiplicásemos, ¿sí esa palabra? Sí, multiplicación. Y yo sé que Dios no nos está obligando necesariamente, ¿sabes qué? Tienes que tener hijos. Tal vez hay personas que desean no tener hijos como a cierto tiempo, prefieren como esperar la voluntad de Dios, tal vez disfrutar de su matrimonio y después tener hijos, pero se ha llegado como a la idea de como disfrutar el placer de, pero no de la responsabilidad que conlleva. Entonces, ahora, si te fijas en muchos países, mencionando, por ejemplo, Corea del Sur y algunos países en Europa, las personas ya no quieren tener hijos. O no es que no puedan, sino que ya no quieren. Y cuando ya existe un embarazo dentro de ellos, ellos deciden simplemente deshacerse de él. Pero lamentablemente ellos van a ver en su cuerpo en un futuro no muy lejano las consecuencias de, porque puede que hoy decidas abortar y ya lo hagas 1, 2 o 3 veces, pero que en ti esté el deseo de ser mamá, pero créeme que va a llegar a un día donde tu cuerpo esté tan destruido que ya nunca vas a volver a tener hijos, porque el pecado literalmente no es solamente está en la mente, sino está en tu cuerpo también. Imagínate el peso que hace sentir, y si no lo sientes es porque tienes una conciencia demasiado perversa Sí. de cómo puedes llevar en la mente el que te estás deshaciendo de una vida y cómo no puedes ser ni siquiera responsable para usar métodos anticonceptivos y evitar embarazarte. Y lo malo es que las personas comparan la vida del bebé Ujú. con o sea, no, más bien no lo comparan con una vida como tú y yo.
O sea, alguien que ya podemos ver aquí. Ellos lo dicen como si fuera completamente insignificante. De hecho, muchos, en especial en la escuela, me han dicho, es que solo es una baba. Así como que, pero, Tú eres una baba. pero sí, es lo mismo. Así Es lo mismo, son lo mismo. Así Nada es. más que uno está desarrollado y el otro no. Uno puede hablar y el otro no. Uno puede defenderse y el otro no. Así A es. uno le dan derechos porque puede hablar y el otro no. Así es. Y Dios tiene el mismo sea, amor que tiene sí, por esa así es. persona tonta que está diciendo estas Sí. cosas, que por la persona que está dentro del vientre de la madre que no lo desea, Ujú. que no desea tenerlo. Sí. Se está poniendo demasiado interesante, pero queremos cerrar con este punto para después de los anuncios entrar en algo mucho más interesante. Sí. Así que, por favor, no se despeguen de sus pantallas y disfruten de los anuncios que tenemos a continuación. Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted haya nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Usted puede ayudar a Ministerios Palabra de Fe a cumplir la comisión de Jesús de llevar la palabra de Dios al mundo de una manera muy tangible, donando a nuestro ministerio en nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de Dar, donde encontrará modos fáciles y seguros de donar. Puede hacer una donación llenando el formulario. Escriba una cantidad, seleccione el área en que quiere sembrar, agregue su método de pago y presione el botón de Dar. Recibirá una confirmación de su donación. Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios, en nuestro sitio web mpfccc.com usted encontrará la sección de estudios anteriores, donde podrá repasar, escuchando y descargando el contenido. Puede hacer una donación por la cantidad que el Señor proponga en su corazón y así ayudar a gente como usted a edificar su fe. Queremos saber de ti y de lo que Dios ha hecho en tu vida. Visita nuestro sitio web mpfccc.com. Haga clic en la sección de testimonios y comparta con nosotros las maravillas del Señor. Ahora mantenerte conectado con nuestro ministerio está al alcance de tu mano. Descarga nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play, totalmente gratis. Y si ya la tienes, no olvides compartirla con tus amigos desde la misma aplicación. Ven, congrégate con nosotros en Iglesia Vida de Fe. Estamos localizados en 500 Calle Primera en Douglas, Arizona. Nuestros servicios son los martes y jueves a las 7 de la tarde y domingos a las 10 de la mañana. Le invitamos a descubrir el maravilloso amor de Dios en nuestros servicios a través de la alabanza y el estudio de la palabra de Dios. Gracias a todas las personas que han estado al pendiente de nuestras redes sociales, que han estado interesados en todo lo que hemos hablado en Reino de Gobierno, pero específicamente de este tema del aborto. Nuestro pastor tiene muchos capítulos acerca del aborto, donde literalmente él se especifica versículo tras versículo, pone ejemplos en videos de la vida como
como normal con ejemplos que han pasado en Estados Unidos, en México, en el mundo. E incluso tiene videos sobre el aborto en inglés. Así que escanean este código, busquen en YouTube Ministerios Palabra de Fe, Reino de Gobierno y vayan a ver. Tenemos una playlist donde están todos los videos acerca del aborto, entonces los invitamos a que vayan a verlo. No olvide seguir nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro canal de YouTube Ministerios Palabra de Fe y ayudarnos a compartir y a llevar la palabra de Dios por todos los medios disponibles y a todas las partes del mundo. ¿Tú ya nos sigues en las redes sociales, Abby? Sí. Muy En bien. todas. En todas. Muy bien. Ahora vamos a continuar. Podemos sintetizar lo anterior expresado de esta manera. ¿Cuándo comienza la vida humana? Tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista legal, la vida de un nuevo ser inicia a partir de la concepción o fecundación mediante la unión del espermatozoide con el óvulo. En ese momento surge un nuevo ser humano distinto de todos los que han existido antes. Existe ahora y existirá en el futuro. Es por ello que la vida de este nuevo ser humano merece respeto y protección. ¿Una mujer está embarazada desde el momento de la concepción? Definitivamente. La genética y la biología del desarrollo testimonian sin ninguna duda este hecho, aunque los pro aborto engañan al público diciendo que la píldora del día siguiente que se usa para la anticoncepción de emergencia no provoca aborto porque surten su efecto antes que comience el embarazo. Para los pro aborto, el embarazo se inicia cuando se ha producido la implantación del óvulo ya fecundado en el endometrio de la mujer. Así es. Entonces, en base a la palabra, el derecho al aborto es equivalente al derecho a matar. Amén. Entonces, en Éxodo 20:13 dice, no matarás, que es, pues aquí está en Éxodo, es uno de los mandamientos que el Señor nos dio. Amén. Y es un pecado. Así que Literalmente no dice nada más. No matarás. Sí, nada más dice no matarás. No matarás. Es demasiado impactante como en estos últimos tiempos ni siquiera la palabra de Dios se está respetando y ni siquiera hay como un temor, un respeto por la vida, por Dios. Y ahora la humanidad se dedica a hacer muchas cosas perversas que dañan no solamente la sociedad, porque literalmente la gente está más preocupada porque por la sobrepoblación, de que ya no haya comida suficiente, agua suficiente, que la tierra se va a caer al abismo o no sé para dónde se va a ir, pero que nos vamos a caer, porque somos muchos en el mundo y que por eso no quieren tener hijos, a llegar a literalmente causar un embarazo y después deshacerse del bebé. Ujú. Es demasiado impactante. Y a continuación analizaremos algunos argumentos pro aborto. Argumento a favor del aborto. Es brutal e inhumano permitir que una mujer tenga el hijo producto de una violación. Por ello, para esos casos, debería legalizarse el aborto llamado sentimental. Bueno, Uy, qué feo suena para empezar, los pro aborto ni siquiera saben formular bien sus argumentos, porque dice, es brutal e inhumano permitir que una mujer tenga el hijo. No es brutal ni inhumano que una mujer tenga un hijo, en lo absoluto. Lo único que es brutal e inhumano es el pecado de la violación. Así es. Eso, el pecado en sí es lo inhumano. Ujú, Eso es lo brutal. El que la mujer tenga un hijo no lo es. ujú. Entonces, para empezar, su argumento está muy, muy mal definido. Entonces, sí, es verdad, ciertamente que si una mujer ha sufrido de una violación, sí es fuerte, o sea, no negamos que haya sido fuerte, pues eso que le haya ocurrido, Experiencia. Ujú. pero el bebé no tiene absolutamente ninguna culpa, es completamente inocente de lo que haya hecho su padre y la forma en la que haya sido concebido. Así es. Entonces, una vez que ya tú como mujer estás embarazada y si esto fue lo que pasó, lo único que se hace es que se bendice al bebé. Así es. Se le bendice al bebé para tenerlo y cuidarlo. Así es. Obviamente no estamos de acuerdo a la manera en la que se tuvo al bebé. Obviamente la persona, esta vez en este caso la mujer que es la afectada,
obviamente no tiene la culpa, pero mucho menos el bebé. Ujú. Lo único que podemos hacer en esos casos es, pues si eres hija de Dios tienes una solución, pero si estás en el mundo y eres hijo del diablo, pues quién sabe cómo le vas a hacer. Así es. Pero para nosotros, gracias a Dios que somos hijos de Dios, lo único que queda es declarar restauración, que Dios sane esas heridas, porque la palabra de Dios dice que Dios sana los corazones rotos y quebrantados. Ujú. Así que Dios puede restaurar ese pasado, Dios puede restaurar como ese trauma de la violación que tienes, pero la solución, créeme, que no es abortar, porque pero tú como mujer, además de quedarte en tu mente con el trauma de haber sido violada, vas a quedar con el trauma toda tu vida de haberte deshecho de una vida que estaba dentro de ti. Así es. Imagínate lo imperdonable que es eso. Ujú. Ujú. Además, presentar el aborto como una solución es como querer combatir veneno con más veneno. Es mal con mal. Con mal. Entonces, o sea, no está bien. ¿Quieres combatir el pecado de la violación con otro pecado? Así es. ¿Y qué trae más pecado? Consecuencia. Sí, Y así el es, trae pecado, mucha la consecuencia. consecuencia del pecado es muerte. Eso lo dice Ujú. la palabra de Dios. Y lo único que van a traer a sus vidas es más pecado, vivir en una vida literalmente maldita, donde lo único que va a haber en ti es tristeza, agobio, depresión y a lo último, muerte. Sí. Ujú. En Romanos 12, 17 al 21 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, que es lo que estamos diciendo, Amén. amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. O sea, aquí la palabra de Dios nos dice que si se cometió, o sea, en este caso, si se cometió algo malo, se vence con algo bueno, Amén. no con otro pecado. Así es. Ujú. El segundo. Entonces, solo quiero agregar, Ujú. como tú dijiste, el aborto deja mucho dolor físico, mucho dolor emocional, y son cosas que no les dicen a las mujeres. Mm-mm. A ellas nada más les dicen, es una solución por si no quieres tener a ese bebé. Es una solución por si te violaron. O sea, lo dan como una solución sin decirles también que les puede dejar mucho dolor físico, mucho dolor emocional. O sea, es simplemente terrible en todos los aspectos. Y como mencionaba antes, ha habido muchos casos donde las mujeres van a clínicas donde llevan a cabo el aborto de una manera tal vez no muy higiénica o de una manera incorrecta, donde literalmente la mujer se puede desangrar y morir intentando deshacerse de otra vida. O como decía al principio, a largo plazo, tal vez en ese momento tú no querías tener hijos y dijiste, ¿sabes qué? Es mucho más fácil abortar y lo voy a hacer. Pero créeme que en el futuro hay una posibilidad de que no puedas volver a tener hijos porque estás destruyendo tus órganos internos, esos órganos que el Señor creó. Y con estos ideales estás yendo en contra de la creación y en contra de la vida y de los deseos del Señor que tengamos una familia. Entonces, no solamente te estás deshaciendo la vida de una vida, sino te estás yendo en contra de lo que dice la palabra de Dios. Ujú. Así es. Leemos el segundo argumento. Ujú. Argumento a favor del aborto. Es necesario eliminar a un niño con deficiencias porque él sufrirá mucho más y les ocasionará sufrimientos y gastos a los padres. Bueno, a este ilógico. aborto le dicen aborto eugenésico. Ujú. Pues obviamente esto se basa en el falso postulado de que solo los lindos, los que son bien, los que tienen todo sano, Ujú. son los que pueden vivir. Ujú. Pero esto nos da lo suficiente
o sea, esto nos da como que los argumentos para poder decir, entonces podemos matar a cualquier otro que ya haya nacido, Yeah. incluso a los adultos. Yeah. Cualquiera que no esté sano, cualquiera que tenga deficiencias, cualquiera se puede matar. O sea, es completamente absurdo este argumento argumento. que nos dan, porque, o sea, y así como estabas diciendo hace rato en el significado de lo que es el aborto, tú dijiste que es una interrupción del embarazo, ¿cierto? Ujú. Eso es lo que nos dicen, que es una interrupción del embarazo, pero está muy mal planteado porque no es una interrupción. Una interrupción significa que tienes algo y que vuelve a seguir. Ujú. Pero el aborto lo que es una finalización del embarazo. Ujú. O sea, esto detiene. Porque ya no hay vuelta Sí, atrás. ya no hay vuelta atrás. Entonces, los significados que nos dan sobre el aborto están muy mal planteados, porque obviamente la gente sí lo entiende. La gente, en especial las personas que ponen los significados, entienden bien a lo que se refiere el aborto. Pero yo creo que más que nada esto es un engaño de Satanás. Así O sea, es. es todo parte de Satanás. Así es. En Salmo 72:14 dice: de engaño y de violación y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. La sangre de nosotros, nuestra sangre, la sangre de los bebés es preciosa ante los ojos de Dios. Nosotros somos preciosos ante los ojos de Dios. Amén. O sea, desde el momento, así como leí hace rato, mi embrión vieron tus ojos, desde el momento en que se están formando nuestras primeras células, Amén. desde el momento en que se unen, antes de eso, de hecho. Amén. Qué poderoso. La palabra Antes de de Dios eso. dice que el Padre nos escogió mucho antes de la fundación de este fundación del mundo. mundo. Imagínate, como mencionabas antes, el amor que Dios tiene por esos bebés, por esa baba que a la gente le acostumbra llamar. Es que las personas no entienden el significado de la vida. Y es triste ver cómo hijos de Dios apoyan este tipo de movimientos porque tiene un auge tan grande cuando por el simple hecho de que estás matando ya es algo que no deberías estar apoyando. Porque se meten mucho en los derechos humanos, en los derechos de las mujeres. ¿Por qué no apoyas tú como hijo de Dios los derechos de nosotros como cristianos? De tener el derecho de asistir a una iglesia donde se nos hable de la palabra de Dios. Porque hay muchos países donde obviamente hay muchas como problemas sociales, pero no salen a marchar para que en países socialistas como por ejemplo Canadá la gente tenga derecho de practicar su religión o su creencia. ¿Por qué no salen a marchar sobre ese tipo de cosas que nos benefician a nosotros como hijos de Dios? Pero, no, el gobierno lo que hace ahorita es presentar el aborto de una manera como muy fácil, de que, ¿sabes qué? Ay, te embarazaste, no pasa nada, aborta, es súper fácil. Pero no saben ni siquiera quién lo está pagando. Piensan que el presidente o los gobiernos sacan en sus bolsas y lo pagan cuando un aborto es demasiado caro, porque es un procedimiento de hacer demasiado difícil y que no cualquier doctor lo puede hacer. Así es. Entonces, de hecho, incluso en Estados Unidos están sacando leyes para proteger a los doctores que participan en los abortos, incluso en los abortos ilegales, en estados donde el aborto es ilegal. Y ya están aprobando leyes para proteger al doctor. Probablemente el doctor necesariamente esté haciendo solo su trabajo, pero volvemos a lo mismo. Si tú estás siendo partícipe de ese pecado, aunque tú no estés abortando, tú estás pecando, porque tú sabes que está mal y tú estás siendo partícipe de él, pero la gente ya no lo entiende. Y como el pastor nos ha explicado durante muchos reinos y gobierno acerca del aborto, nuestros impuestos pagan el aborto. Sí, muchas personas Nuestro dicen, dinero no, es que vamos a lo pelear paga. para que el aborto sea gratis. Nada va a ser gratis. No. Nosotros simplemente nos van a subir los impuestos, como dice el pastor, y nosotros mismos vamos a estar. O sea, nos quieren hacer partícipes a todos, incluso a ti y a mí, que no apoyamos eso. Si lo hacen así como que gratuito, lo vamos a estar, realmente nosotros lo vamos a estar sustentando económicamente. Así es. Y Pero eso es algo que las personas no entienden, y como hijos de Dios yo creo que ese es el propósito de este episodio y de estos temas que hemos estado dando, dar a entender que dice la palabra de Dios acerca de esto, y que literalmente hay una frase que dice
que como hijos de Dios dejemos al mundo a un lado. Y no solamente se refiere a que dejemos nuestras costumbres como mundanos en el mundo, sino que nos dejemos a nosotros mismos, que dejemos nuestros propios ideales por seguir los ideales de Cristo. Y los ideales de Cristo es la palabra de Dios. Entonces, incluso muchos hijos de Dios apoyan todos estos movimientos cuando ni siquiera saben qué significa, cuando ni siquiera saben que ellos están acarreando maldición a sus vidas. Entonces, no podemos servir a Dios, a dos dioses a la vez. No puedes tener un pie en el mundo, tener un pie en la iglesia, porque créeme que no va a funcionar. Así no funciona. Tarde o temprano vas a terminar como influyéndote más por uno, y obviamente sabemos por cuál te vas a ir. Porque hay una película donde dice que la carne es puerca, donde dice que, o sea, el cuerpo sabe lo que le conviene y lo que quiere. Entonces, obviamente, cuando dos personas están como frías y no saben cómo si irse al mundo, si quedarse en la iglesia, créeme que su primera opción no va a ser quedarse en las cosas de Dios. Porque estar en las cosas de Dios te cuesta. Sí, te cuesta someterte, te cuesta literalmente humillarte. Pero Sí, para la carne es mucho más fácil irse por las cosas malas. así es. Bueno, es muy importante que nosotros como creyentes no nos dejemos engañar por estas cosas, sino que debemos ver todo con la palabra. Así como tú dijiste, siempre poner la palabra encima de todo. Así es. En Juan 8:31 al 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, esto te va a hacer libre completamente y te va a abrir los ojos de lo que es bueno y lo que es malo, porque las personas que están en el mundo no alcanzan a entender. No, y porque no tienen conocimiento, ignoran completamente la palabra, como ya lo había dicho. Entonces, Satanás engaña a las personas con estas mentiras. Y en Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Todas estas son mentiras y él, aquí dice, él ha sido homicida. Homicida desde el principio, o sea, es matar. Amén. Entonces, encima de eso, pues, lo que dijimos, o sea, no hay que dejarnos engañar, ni siquiera por esos que dicen de que, es que el aborto va a ser gratuito, es que no tiene nada de malo, es el cuerpo de la mujer. No es así, porque hay dos cuerpos. Una vez que ya está embarazada la mujer, son dos cuerpos. Amén. Entonces, el hecho de que, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que los animales tengan derechos ahora y ni siquiera puedan defenderse? Ellos no pueden defenderse, los bebés tampoco, y no les están dando sus derechos. Amén. Entonces, y es curioso cómo muchas personas tienen la mentalidad tan pobre y escasa que dicen, ¿cómo con mis ideales, con la palabra de Dios, puedo cambiar el mundo? O sea, créeme que el aborto, y más en esos últimos tiempos, se va a esparcir como el COVID por todo el mundo. Es una plaga, ¿sabes cómo? Porque es una plaga que se va a esparcir y en todas partes del mundo se va a terminar siendo legal, porque vivimos en un mundo caído. Satanás está viendo cómo adentrarse en la política, en la salud, en la economía, pero nosotros como hijos de Dios debemos de ser sal. Debemos ser la luz de este mundo. Y nuestro pastor dice, qué mejor tiempo de ser hijo de Dios que ahora. así es. ¿Sabes cómo? Y el pastor siempre enfatiza en que hay como una carga, y no una carga necesariamente que pesa, sino una responsabilidad en nuestros hombros de llevar esta verdad. Y no me refiero necesariamente a otros países, que obviamente pues para eso están los misioneros, pero a tu vecino, a tu amiga, a tus familiares. Ahora nos avergonzamos y no somos capaces de decir esto. O de llevar una camiseta o una gorra que diga pro vida. Porque sabemos que nos pueden como criticar, señalar, nos pueden juzgar. Incluso puede que personas quieran comportarse como de una manera violenta hacia nosotros por nuestros ideales, pero nosotros sí tenemos que aceptar que ellos quieren matar a niños inocentes. Nosotros sí tenemos que aceptar que ellos quieran deshacerse de cómo Dios creó el matrimonio
y la familia para que 2 hombres y 2 mujeres se puedan casar. Nosotros sí tenemos que aceptar eso, pero ellos no pueden ser un poco tolerantes a nuestra forma de pensar y a nuestra forma de creer, que es la palabra de Dios. Entonces, con esto queremos finalizar diciendo que tenemos un gran propósito de llevar la palabra de Dios por todos los medios posibles, no solamente en el internet, sino, como decía, a las personas que están a nuestro alrededor. Créeme que es una gran responsabilidad de poder compartir esta verdad. Así que gracias, Abby, por compartir. Cuando estábamos practicando, yo estaba sumamente agradecida y asombrada cómo has desarrollado la sabiduría que el Señor ha puesto en ti para desarrollar estos temas de una forma tan habilidosa, y cómo la honra y la gloria se la damos al Señor, porque es el único que la merece, porque Él quiere usar nuestras manos, bendecir nuestras manos para hacer ese tipo de cosas y poder compartir de la palabra para que otras personas conozcan del Señor tan amoroso y tan increíble que ha salvado nuestras vidas. Y quiero recordarles que hay muchos proyectos en el ministerio, no solamente Reino y Gobierno, sino también otros proyectos dentro de aquí en nuestra iglesia local, Iglesia Vida de Fe, pero también en el Ministerio es Palabra de Fe. Queremos animarles que, si fue de bendición, quiera sembrar en nuestro ministerio. Hay diferentes maneras de sembrar, ya sea por texto, por Cash App, incluso en México también puedes sembrar, y creemos que su semilla tiene un gran propósito y que no vuelve vacía, porque Dios no se queda con nada. Creemos que tu semilla va a ser usada con propósito y de la manera correcta aquí en el ministerio para bendecir a otras personas, porque ¿de qué sirve tener visiones y planes si no está el dinero manifestado? Entonces usted puede ser ese canal de bendición que Dios vaya a usar para que esos proyectos que el Señor le dio a nuestros pastores puedan llevarse a cabo y se puedan cumplir. Muchas gracias a toda la audiencia de Reino y Gobierno. Les animamos a compartir este episodio, que llegue a todas las personas posibles, que sea de bendición. Y gracias, Abby, por compartir con nosotros. Oramos y esperamos que podamos tener el privilegio de que estés aquí una vez más. Esto fue Reino y Gobierno. Bendiciones. Bendiciones. Este fue su programa Reino y Gobierno. Si le gustaría aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o escríbanos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com o llámenos al 520-364-3698. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.